Ya comenzaba, ¿no? Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Acosta María Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregar de los Santos Lorena. Bellicia Rosique Pascual. Bojorge Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Hernández Miguel Ángel. De la Cruz Pérez Isabel. Espinosa May José Dolores. Galvez Bonora Rita del Carmen. Gómez Muñoz José Antonio. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Santo José Guadalupe. Jiménez García Cecilia. Limón Córdoba Idalia. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Murillo Peralta Silveria. Ortiz Ábalos Francisco Antonio. Payán Fraijó Carla Samantha. Rodríguez López Luis Rey. Ricardes Concepción. Rosado Mendoza Claudia Isabel. Rueda de la Cruz Yolanda. Sánchez Gómez Edwin. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Urbano Álvarez Fernando. Villamayor Notario Luis Enrique. Villegas Zapata Humberto. Hay quórum diputado presidente con 31 asistencias y 4 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique la inasistencia de la diputada Marcela de Jesús González García, de la diputada Lorena Beauregar de los Santos, del diputado Juan Cáceres de la Fuente y de la diputada Méndez Denis Lorena. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 13:05 del día 12 de marzo del año 2012, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Se integra a los trabajos de esta asamblea la diputada Lorena Denis Méndez. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 12 de marzo del año 2012. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto,
Aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de marzo del 2012. Quinto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 8 de marzo del 2012. Sexto, lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Séptimo, iniciativa de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo. Séptimo punto primero, lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado José Guadalupe Hernández Santos, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda los cortes masivos y cese la intimidación, represión y hostigamiento de las comunidades indígenas del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Octavo, dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. Octavo punto primero, lectura, discusión, aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por el que la 60 legislatura del H Congreso del Estado de Tabasco presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Octavo punto segundo, lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla y en consecuencia se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mediante la Ley SB 1070 del Estado de Arizona, para que ambos organismos procedan en consecuencia. Octavo punto tercero, lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere a los acuerdos emitidos por los honorables Congresos de los estados de Baja California Norte, Colima, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Querétaro y Puebla, por el que condenan la expedición de cualquier legislación que tenga como principios fundamentales el racismo, la xenofobia, la perturbación a la dignidad de las personas y en general toda la violación a los derechos humanos de nacionales mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, como es el caso de la Ley SB 1070, expedida por el gobierno del Estado de Arizona, en razón de ser contraria a los principios de libertad, democracia y humanismo. Noveno, asuntos generales. Décimo, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 5 de marzo del 2012, la cual se dispensó en su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura para que expusieran por escrito sus observaciones, y habiendo sido circulada
y al no haberse recibido observaciones, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía para su aprobación. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía el acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la misma manera. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Se declara aprobada en términos el acta de sesión pública ordinaria celebrada el 5 de marzo del 2012 para los efectos administrativos y legales a que haya lugar. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 8 de marzo del 2012, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta soberanía la dispensa a su lectura, en virtud de que la misma se está elaborando, por lo que solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración la propuesta mencionada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa del acta por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que, una vez elaborada, la haga circular a los integrantes de este órgano legislativo a fin de que se expongan las observaciones que estime pertinente en su caso y en una próxima sesión se sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor del día 12 de marzo del año 2012. Primero, oficio remitido por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, envía un punto de acuerdo por el que exhorta a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en especial a los congresos de Nayarit y Nuevo León, para que revisen con perspectiva de género sus legislaciones en materia electoral e incluyan en candidaturas de puestos de elección popular la acción afirmativa denominada cuota de género 60-40 hasta llegar a la paridad. Segundo, oficio remitido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por el que envían un disco óptico que contiene las propuestas de armonización legislativa en materia penal, reconociendo los esfuerzos de este Poder Legislativo para impulsar las diferentes iniciativas que contienen por finalidad garantizar la igualdad jurídica y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Tercero, escrito remitido por representantes del comité de cada comunidad de la ranchería Mantilla, Cunduacán, Tabasco, por el que solicitan apoyo de la comisión que ve respecto a la protección del medio ambiente por la problemática que le han venido presentando en las instalaciones de la batería Bellota, que les provoca diversos problemas en su zona de cultivo, entre otros. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En lo que respecta al oficio remitido por el Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Equidad y Género para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda.
de conformidad en el artículo 63, fracción 30ª, inciso A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. Por cuanto hace al oficio y un disco óptico adjunto remitido por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esta soberanía se da por enterada y se turna tanto a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los integrantes de las comisiones orgánicas de Equidad y Género y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, para su conocimiento y efecto. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo que respecta al escrito remitido por los diversos representantes de los comités de la ranchería Mantilla del municipio de Cunduacán, Tabasco, esta soberanía se da por enterada y se turna a la Comisión Orgánica de Ecología, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad en el artículo 63, fracción 23ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el segundo caso se le concede el uso de la voz al diputado José Guadalupe Hernández Santos de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, buenas tardes, compañeros diputados, señoras y señores de los diferentes medios de comunicación que hoy nos acompañan. Asunto: propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que se suspendan los cortes masivos de electricidad y cesen las intimidaciones en contra de las comunidades indígenas del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Diputado Jesús González González, presidente de la mesa directiva del H Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presente. El suscrito diputado local José Guadalupe Hernández Santos, en mi carácter de presidente de la Comisión Orgánica de Asuntos Indígenas y Agrarios e integrante de la fracción parlamentaria del PRD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, y 36 de la fracción 43ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto a consideración de este Pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de lo siguiente. Considerando, primero, que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, parte de ellas. Segundo, por lo que en México el respeto a los derechos y a la cultura de los pueblos indígenas tiene rango constitucional. Nuestra Carta Magna prohíbe cualquier forma de discriminación al reconocer la composición multicultural de la nación mexicana, incluidos los pueblos indígenas, a los que define como aquellos que descienden de las poblaciones que habitan el país antes de la colonización. Las formas de organización social, económica, cultural, política de las comunidades indígenas, la integridad de sus tierras, la elección de sus representantes en diversos niveles gubernamentales, el acceso al desarrollo de sus regiones, educación bilingüe e intercultural, servicios de salud, participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras referencias específicas sobre dichas comunidades. Tercero, en el año 2003 el gobierno federal propuso la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como una exigencia y una preocupación de ambas partes, en el que se marcó el inicio para el reconocimiento de una aplicación en los sistemas normativos, en la regulación, la solución de conflictos al interior de las comunidades indígenas, ya que es sumamente importante
proteger y preservar la aplicación de sus usos, costumbres y el ejercicio real de la autonomía de las comunidades al reconocer el valor pleno de las resoluciones de sus autoridades tradicionales, por lo que ninguna institución externa podrá intervenir en las decisiones tomadas. Los méritos de sus costumbres estriban en los pueblos y comunidades indígenas y serán sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía, autoridades y sistemas normativos para que no exista violación alguna a sus garantías individuales o a sus derechos propios. Es por ello que solicito a mis compañeras y compañeros diputados que fijemos nuestra mirada hacia las poblaciones indígenas del Estado, concretamente a las comunidades Zoque, Chol, Zoxil y Chontal del municipio de Tacotalpa, donde existe una riqueza cultural y solidaria entre los indígenas, reflejada en diferentes aspectos: económico, salud, justicia, pero también hay una gran pobreza y marginación y falta de justicia, donde la Comisión Federal de Electricidad ha dañado a estas comunidades y ha iniciado una campaña de intimidación y persecución a estos compañeros por el hecho de manifestar el excesivo cobro en las tarifas eléctricas y por el corte masivo de estas. Por tal razón, nuestros hermanos indígenas se ven ofendidos y perseguidos por esta paraestatal. Por la razón, estos pueblos indígenas exigen una tarifa social justa, acorde con el ingreso de los mexicanos y principalmente de ellos, el alto inmediato a la represión, hostigamiento, persecución de quienes luchan y protestan en contra de las tarifas tan altas por el uso de la energía eléctrica, cuando debemos recordar que gracias a ellos tenemos una gran riqueza cultural y que estos son los herederos de un vasto acervo cultural que nos identifica a nivel mundial como una de las culturas más importantes del mundo, y que en estos momentos se sienten perseguidos y viven el temor de ser encarcelados por la Comisión Federal de Electricidad. Es también importante señalar que en el estado vecino de Chiapas es el generador de la energía eléctrica y que por el mal manejo de las presas, nuestros hermanos indígenas sufren severas inundaciones donde pierden sus pocas pertenencias y, lo más importante, sus cosechas, que son el medio de su sustento, el único sostén de estas familias, y que aún así la Comisión Federal de Electricidad los intimida, los acosa por la falta de pago, cuando existen funcionarios de alto nivel que no pagan este servicio, así como la gran cantidad de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que no pagan. Entonces preguntamos, ¿de qué privilegio gozan? ¿O es que acaso en Tabasco existen tabasqueños de primera, segunda y tercera clase, creando una gran desigualdad y poniéndolos en un gran dilema? O pagan altos costos de recibos de energía eléctrica o dejan de comer sus familias. Por esta situación, lo que ocurre en Tacotalpa con los hermanos indígenas no es la falta de interés de ellos por pagar el servicio eléctrico, es las altas tarifas que son impagables, como ocurre en todo el territorio tabasqueño. Para evitar esta desigualdad es necesario que el gobierno federal establezca en Tabasco tarifas eléctricas justas que permitan lograr una mayor justicia social. Esto evitará que se siga realizando esta persecución en contra de nuestros hermanos indígenas. Así permitirá que las economías de estas comunidades no se vean mermadas por los costos excesivos de los recibos de energía, al igual que el establecer tarifas justas en el estado de Tabasco, y tendrá como consecuencia que los consumidores paguen sus recibos de energía que no pueden cubrir, permitiendo a la paraestatal recaudar los recursos económicos que permiten dar el mantenimiento a las redes de energía eléctrica. Lo que hoy es un reclamo de estos pueblos indígenas es una necesidad de todo el pueblo tabasqueño, ya que se ha comprobado que resulta más caro los consumos en Tabasco que en cualquier otra parte. Por ejemplo, en el norte del país, siendo esta uno de los más afectados por las inundaciones que provocan las presas que se encuentran ubicadas en Chiapas. Ejemplos podemos citar varios, pero solo recordaremos las inundaciones del pasado 2007, que tuvieron consecuencias y un daño económico incalculable en las familias más pobres. Por lo que, compañeros diputados, es importante que volvamos a levantar la voz a favor de nuestros hermanos indígenas. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único, este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Comisión Federal de Electricidad
para que se suspendan los cortes masivos y cese la intimidación, represión y hostigamiento de las comunidades indígenas del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Por tratarse de un asunto urgente y de obvia resolución, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a esta soberanía se omita el trámite de enviarlo a la comisión parlamentaria respectiva y sea aprobado como asunto urgente. Democracia ya, patria para todos. Diputado José Guadalupe Hernández Santos, presidente de la Comisión Orgánica de Asuntos Indígenas, Agrarios e integrante de la fracción parlamentaria del PRD. ¿Es cuánto? Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnarla a comisión de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria, si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria, se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente por unanimidad de votos. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. ¿Alguien más? Se ha anotado para hacer uso de la palabra a favor de la propuesta de punto de acuerdo el ciudadano diputado José A. Gómez Muñoz. José Antonio Gómez Muñoz. En contra de la propuesta, por lo que se le concede el uso de la voz hasta por 15 minutos. Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, amigos diputados, estimados medios de comunicaciones, público en general. Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, propongo a esta Asamblea se adicione al punto de acuerdo que se suspenda también los cortes masivos de parte de la Comisión Federal de Electricidad y que cese la intimidación, represión y hostigamiento de las comunidades indígenas del municipio de Nacajuca, no solo los de Tacotalpa. ¿Es cuánto? Con respecto a la propuesta de modificación al punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, instruyo a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si se pone o no a discusión la propuesta presentada. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone o no a discusión la propuesta presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación al punto de acuerdo presentada sí es de ponerse a discusión por unanimidad de votos. En virtud de que ha sido aprobado por el Pleno que la propuesta de modificación al punto de acuerdo presentado se ponga a discusión, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión de la misma se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. No hay nadie, ¿verdad? De conformidad con lo previsto en los artículos 107. A ver. Ya. A ver. Sí, es que ya se le pasó la diputada, la pregunta sería para incluir algún proyecto o ampliar el proyecto del punto de acuerdo. Ya se pasó el periodo donde se iba a tocar. Oficial. Pero es que ya, a ver. Diputada, la votación hace rato con respecto al punto de que se le agregó el diputado de compañero de Nacajuca. Mi petición es que se amplíe a todos los poderes del Estado. Ok. ¿Qué? Gracias, diputada. ¿Lo podemos manifestar o no? No. A ver, oficial. Vamos con el. De conformidad con lo previsto en el artículo 107, partes final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de modificación al punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de modificación al punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de modificación al punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de modificación al punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Aprobada la propuesta de modificación al punto de acuerdo presentado, seguidamente procederemos a la votación del mismo, por lo que solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta a la propuesta de punto de acuerdo con la modificación aprobada a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo con la modificación aprobada a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Con facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, 43ª de la Constitución Política Local,
se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta, como propuesta con punto de acuerdo único, este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que suspenda los cortes masivos y cese la intimidación, represión y hostigamiento de las comunidades indígenas de los municipios de Tacotalpa y Nacajuca. Y por tratarse de un asunto urgente y de obvia resolución, se instruye al oficial mayor que realice los trámites necesarios para su cumplimiento. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto por la 60ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado. Presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad de votos. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito al diputado, a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Acosta María Reyes. Aquino Mena Cristian Salvador. Bellicia Rosique Pascual. Bojorge Javier Claudia Elizabeth. Calderón Mena Javier. Cano Gómez Edgar Daniel. Castañeda Urbano Irma. Ceballos Ábalos Andrés.
De la Cruz Hernández Miguel Ángel, De la Cruz Pérez Isabel, Espinosa May José Dolores, Gálvez Bonora Rita del Carmen, Gómez Muñoz José Antonio, González González Jesús, Hernández Santos José Guadalupe, Jiménez García Cecilia, Limón Córdoba Idalia, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Murillo Peralta Silveria, Ortiz Ábalos Francisco Antonio, Payán Fraijó Carla Samantha, Ricardes Concepción, Rodríguez López Luis Rey, Rosado Mendoza Claudia Isabel, Rueda de la Cruz Yolanda, a favor. Sánchez Gómez Edwin, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Urbano Álvarez Fernando, Villamayor Notario Luis Enrique, Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado por unanimidad de votos. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto, por la que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco presenta iniciativa ante el Honorable Congreso de la Unión para reformar los artículos 136 de la Ley Aduanera y 2 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial. Asimismo, remítase la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión y dese por cumplimiento a los artículos transitorio, primero y segundo, en los términos señalados para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Se instruye al oficial mayor para realizar los trámites que en derecho corresponda. Seguidamente, se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla y, en consecuencia, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mediante la Ley SB 1070 del Estado de Arizona, para que ambos organismos procedan en consecuencia, por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la misma manera. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad de votos. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad en los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular, por constar
de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen y se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido de la Comisión Orgánica de Derechos Humanos a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos ha sido aprobado por unanimidad de votos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere al punto de acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla y en consecuencia exhorta al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que denuncie ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación a los derechos humanos de los inmigrantes mediante la Ley SB 1070 del Estado de Arizona, para que ambos organismos procedan en consecuencia. Emítase el punto de acuerdo correspondiente y se instruye al oficial mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere a los acuerdos emitidos por las honorables Congresos del Estado de Baja California Norte, Colima, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Querétaro y Puebla, por el que se condena a la expedición de cualquier legislación que tenga como principios fundamentales el racismo, la xenofobia, la perturbación a la dignidad de las personas y en general toda violación de derechos humanos de nacionales mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, como es en el caso de la Ley SB 1070 expedida por el Gobierno de Estado de Arizona, en razón a ser contraria a los principios de libertad, democracia y humanismo, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la diputada secretaria sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo de la misma manera. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por unanimidad de votos. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, se procederá a la discusión del mismo, en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen, se anote ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos mencionado con anterioridad. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos ha sido aprobado por unanimidad de votos. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declaran aprobado, tanto en lo general como en lo particular, el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Derechos Humanos, por el que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco se adhiere a los acuerdos emitidos por los honorables Congresos de los estados de Baja California Norte, Colima, Guerrero, Morelos, Guanajuato, Baja California Sur, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Querétaro y Puebla, por el que ordena la expedición de cualquier legislación que tenga como principios fundamentales el racismo, la xenofobia, la perturbación a la dignidad de las personas y en general toda la violación a los derechos humanos de nacionales mexicanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, como es en el caso de la Ley SB 1070, expedida por el gobierno del Estado de Arizona, en razón de ser contraria a los principios de libertad, democracia y humanismo. Emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al mayor realizar los trámites respectivos para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria para concederle el uso de la voz hasta por 15 minutos. Su encomienda, diputado presidente. Fernando Enrique. Ya están, son 5, ¿no? Sí. Silverio Domínguez, Claudio y Fernando. Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados, diputada Silveria Murillo Peralta, diputado José Dolores Espinosa May, diputado Francisco Antonio Ortiz Ávalo, diputado Claudia Isabel Rosado Mendoza y el diputado Luis Enrique Villamayor, notario. Se le concede para el uso de la voz hasta por 15 minutos a la diputada Silveria Murillo Peralta.
Buenas tardes a todos. Con el permiso del diputado Jesús González González, presidente de la mesa directiva, saludo a mis compañeras y compañeros legisladores, a los medios de comunicación y al público en general. Fue para mí una gran pena saber del fallecimiento del gran poeta tabasqueño, Ciprián Cabrera Jasso, Pano, como se le decía de cariño, nacido en Montecristo, como él llamaba a su natal tierra, municipio de Emiliano Zapata. Siento que Tabasco perdió uno de sus más renombrados poetas a nivel nacional e internacional. Tuve el gran honor de escucharlo el 25 de marzo del 2010 en la Casa de Cultura de Comalcalco, cuando se festejaba el aniversario de esa Casa de la Cultura. Se le hizo un reconocimiento a su gran obra y a su vida. Y quisiera compartir con ustedes parte de un poema que él nos leyó en esa ocasión, dedicado a la muerte de su madre. Y dice así: les quiero informar antes de esto que mi esposo grabó todo el poema, y tanto él como yo, compañeros legisladores, compañeras, les vamos a obsequiar, les vamos a hacer llegar a su cubículo un CD con el poema completo. Es bastante largo, por eso nada más voy a leerles un pequeño párrafo. Dice: el delirio de la noche desbordó un río de lágrimas, desde el mar sosegado en alabanzas, y en benditas gratitudes en el aire que es el aliento de Dios. Y en esta tierra que gira en su perfección, a pesar de hijos que la devastan y la anegan de sangre. Bien sabes que no creo en la muerte, y te lo dije y te lo repetí muchas veces, y sabías de mis abandonos de la piel, de mis días, de mis idas y retornos de este cuerpo que habitó en tu vientre, y al que le diste un nombre para llamarlo, para decirle cuánto lo amabas y cuánto lo amas en tu ausencia del polvo. Pero tan cerca de ti, madre, tan pegado a ti, que me hablas, que me dices que estás bien, que te fuiste como deseabas, que abandonaste los huesos en el calvario de las enfermedades, y recién salida de tu baño matinal y lista a salir a tus compras cotidianas, solo se detuvo ese corazón con el que amaste tanto, y desde el que reías como deben reírse los que sufren, los que han pasado por los pantanos del dolor, por las tierras movedizas de las tristezas, por los despeñaderos de las desesperanzas y del miedo que paralizan los ojos. Siempre reías como recién llegada al mundo, como niña que no había padecido del carácter endemoniado de mi abuelo, ni la ausencia tan profunda de mi padre, a quien cuidaste como un ángel en su vida vegetal, en su estática purificación. A esta hora que dejo que emanen las palabras desde el dolor vivido en paz, desde la tristeza vivida en gozo, desde tu ausencia vivida en amor divino. Veo tus fotografías y un mar nace en mis ojos y golpea los arrecifes profundos de mi corazón. Contemplo ondear la bandera que nos avista de la ira de los vientos, de las brisas vespertinas y de la calma de las mañanas con el sol. La miro desde una terraza y siendo tan humilde y tan manso nuestro Usumacinta,
a nuestro río que albergó tantas veces tu cuerpo y que reflejó la belleza de tu rostro y la bondad de tu alma. Y continúa así de maravilloso. Quiero pedirles a todos nuestros compañeros y al público en general que le hagamos un tributo y nos pongamos de pie y le demos un minuto de silencio, por favor. En atención a la solicitud por la compañera diputada, se decreta un minuto de silencio en memoria del poeta tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso. Muchas gracias, podemos sentarnos. Que descanse en paz y es cuanto, señor presidente. Gracias. Ciudadanos, diputadas, diputados, solo para externar de esta alta tribuna tabasqueña nuestro más sentido pésame y reconocimiento para Armando, para Ramón Eberto, para Erna Virginia Cabrera Jasso, hermanos del hoy fallecido poeta tabasqueño Ciprián Cabrera Jasso. Nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad. Gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado José Dolores Espinosa May hasta por 15 minutos. Saludo a los compañeros diputados, medios de comunicación y público en general. Saludo con mucho afecto al señor Mario Cosío Aguilera, coordinador estatal administrativo, y a la señora Liliana del Carmen Alvarado Avendaño, coordinadora estatal de las damas voluntarias, quienes nos acompañan a esta sesión, y por medio de ellos le envío un saludo muy afectuoso a mi amigo Mario Bustillos Borges, delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja Mexicana es la institución de asistencia pública más importante de nuestra nación, que por su invaluable contribución en la atención médica y en los primeros auxilios a toda la sociedad de nuestro país, cuenta con reconocimiento oficial otorgado mediante decreto presidencial número 401, el 21 de febrero del año de 1910. Esta institución actualmente se integra con delegaciones en todo el territorio nacional, las cuales prestan sus servicios a quien lo necesita, siempre con profesionalismo y entrega, cumpliendo así con los principios fundamentales que rigen al movimiento internacional de asistencia social que da sustento a su origen. En territorio tabasqueño se cuenta con delegaciones en los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Tenosique, Emiliano Zapata y Villahermosa, y se cuenta además con bases operativas en los municipios de Balancán, Jalapa, Teapa, y tiene como meta próxima aperturar delegaciones en los municipios de Paraíso y de Nacajuca. La Cruz Roja Mexicana ha sido siempre fundamental en el desarrollo social de Tabasco por ser una institución que se distingue por su atención inmediata ante el llamado urgente de quienes requieren la prestación de sus servicios en nuestra entidad federativa. Tan solo en el 2011 se dieron 14.400 servicios de ambulancia gratuitos. Un ejemplo de ello son las acciones
de la benemérita institución en zonas estratégicas como es la frontera sur a través del Centro Asistencial de la Cruz Roja para beneficio de los hermanos centroamericanos y el esfuerzo que se está haciendo para la construcción de un hospital en la delegación del municipio de Tenosique. Con el fin de lograr sus objetivos para los cuales fue creado este organismo en nuestro país a partir del día de hoy hasta el 15 de abril, la Cruz Roja inicia la colecta nacional correspondiente a este año, la cual constituye un acto de suma importancia para el mantenimiento de la citada institución y para lograr los objetivos para los cuales fue creada, particularmente de sus delegaciones en todo el país. Según datos proporcionados por el delegado estatal de la Cruz Roja, el señor Mario Rafael Bustillo Borges, el año pasado se logró recaudar cerca de 7 millones de pesos, siendo la colecta más baja de los últimos años. Y es por eso que este 2012 el objetivo es recaudar 10 millones de pesos a través de nuestros donativos. Esta noble institución sirve en el país y en nuestro estado con una convicción que no está sujeta a ningún tipo de condicionamiento ideológico, social, político o religioso. Compañeros diputados, les invito a cooperar con la Benemérita Cruz Roja Internacional, ayudando en forma directa con nuestros recursos económicos. De igual forma, de la manera más atenta y respetuosa, exhorto a las autoridades, empresarios, ciudadanía en general, para que contribuyan con un recurso significativo. Cooperemos con la Cruz Roja, con poco o mucho de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, para lograr los objetivos que este año se ha propuesto nuestra benemérita institución. Seamos participativos y redoblemos esfuerzos para que este año sí podamos cumplir con el objetivo que se está proponiendo la Benemérita Cruz Roja Delegación Tabasco. Tú eres la Cruz Roja, por eso con tus acciones seguiremos creciendo. Seamos todos hermanos. Esto es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Antonio Ortiz Ávalo hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público asistente, buenas tardes. Es conocido por todos los ciudadanos tabasqueños que la Comisión Federal de Electricidad siempre ha abusado del cobro bimestral de energía eléctrica. Pero no solo eso, tampoco hay quien le gane un alegato para demostrar que está incurriendo en injusticias con el ciudadano, sobre todo con quienes son de origen humilde y de zonas indígenas. Muchos usuarios recurren a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, pero esta le ha quedado a deber a quienes acuden esperanzados en busca de solución a su problemática. Se convirtió en una vil oficina de trámite que solo dilata más el asunto. Y es que el gobierno federal, en contubernio con el estatal, ha implementado estrategias como el dichoso acuerdo compensatorio, que fue una simple falacia para hacer creer que todo ya estaba resuelto con solo pagar el 50% del total del adeudo, pero el tiempo ya demostró lo contrario. También iniciaron una propaganda en contra de la resistencia civil, que esta ya había terminado, que era un asunto del pasado, promocionando hasta el cansancio esa perorata en todos los medios masivos que perdiera legitimidad y garantía a todo aquel que tuviera un amparo de resistencia civil. Hoy la realidad demuestra lo contrario.
Compañeros diputados, por favor. Gracias. Aquí en el Congreso hemos escuchado los exhortos hechos desde tribuna a las policías municipales, donde se les exige evitar la persecución a los ciudadanos que tienen querellas con la CFE. Pero esta novela no termina. Resulta que cuando un usuario es sorprendido reconectando el servicio o bien tiene un adeudo elevado, proceden a demandarlo ante el Ministerio Público Federal y desde luego la PGR aplica lo conducente con una rapidez increíble, como si se tratara de delincuentes. A 17 años de este conflicto de la ciudadanía contra la CFE, la resistencia civil está vigente más que nunca, porque estamos hablando de un problema económico que afecta el patrimonio familiar de la mayoría de los tabasqueños. Tanto los tratados internacionales como nuestra Carta Magna contemplan la figura de la resistencia civil pacífica como una forma legal y legítima de hacer frente al autoritarismo, represión o injusticia cometidas por el Estado. Por lo tanto, exhortamos a los ciudadanos que tienen problemas con la Comisión Federal de Electricidad a que no duden en recurrir a la resistencia civil pacífica, pues constituye la única forma de defensa ahora en contra de los abusos de esa paraestatal. Entre tanto, no se dé el triunfo de las fuerzas progresistas que a nivel nacional encabeza nuestro paisano, nuestro querido hermano, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que enarbola como una de sus principales banderas de lucha el borrón y cuenta nueva y tarifas de luz justas, acordes a las posibilidades del pueblo. Termino en mi exposición con una expresión de sentido común. O pagamos o comemos. Mejor comemos. Por amor a Tabasco, su amigo, su diputado local, Francisco Ortiz. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Claudia Isabel Rosado Mendoza hasta por 15 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, hago un llamado respetuoso al presidente municipal del municipio de Balancán, Tabasco, a que cumpla la promesa ofrecida a los habitantes de su municipio, ya que si de por sí no hay circulante y fuentes de empleo más que lo que el ayuntamiento puede proporcionar, estos son ocupados por personas de otros estados. Caso concreto, la remodelación del Popalillo en la cabecera municipal, al cual no ocupó mano de obra local, lo cual ha causado una gran molestia entre la clase de trabajadores y los habitantes de dicho municipio. En otro tema, con mucho cariño hacia nuestra amiga Lucila Domínguez Sánchez, el más afectuoso de nuestras condolencias, de todo el grupo parlamentario de la 60ª legislatura, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora Sebastiana Sánchez Ruiz, acaecida este 11 de marzo, lo cual le pido un minuto de silencio, por favor. En atención a la solicitud de la diputada, se decreta un minuto de silencio en memoria de la señora Sebastiana Sánchez Ruiz, madre de la exdiputada en licencia Lucila Domínguez Sánchez.
Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Enrique Villamayor, notario, hasta por 15 minutos. Bueno, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, amigos todos, recordarle que el diputado con licencia Fernando Enrique Gómez Asensio de Jonuta, en múltiples ocasiones vino aquí a esta tribuna a pedir de manera insistente la reparación, construcción de los tramos carretero Zapatero Jonuta. Y en su momento, en mi función de diputado, he estado presente aquí también, e incluso el apoyo real de todos los legisladores de este Congreso del Estado, donde han aprobado por unanimidad la reparación de los tramos carreteros Jonuta a Zapatero, Tortolargo, Boca, Río Chico. Desde aquí quiero exhortar y pedirle a la Junta Estatal de Camino para que exhorte a las compañías encargadas de realizar los señalamientos para que no sigamos sufriendo pérdida de vidas. Hace 3 días, 2 familias fallecieron en los tramos carreteros y hacemos extensa y desde aquí, desde este Congreso, para que la Junta Estatal de Camino haga de inmediato, le pedimos que las compañías pongan los señalamientos ya urgentes y necesarios. Es cuanto, señor presidente. Al haberse desahogado el último punto del orden del día, y para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:20 del día 12 de marzo del 2012, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, libre y soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 12 horas del día 15 de marzo del presente año en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público, asistente en general y medios de comunicaciones. Muchísimas gracias.